Ahí ¿Qué tal? estás. Buenas. Bendiciones, Dios te bendiga. Una pregunta, ¿eres católico? Sí, ¿De qué país eres? Perú. Del Perú. Uy, Ujú. hasta Perú, sí, ahí ya después me andan invitando a Perú, para echarles una vuelta, nada más que el país sigue siendo grande. Entonces, Sí, tengo una, ¿en una qué, en consulta. qué parroquia Una, te congregas, hermanito? últimamente no me estaba congregando, últimamente. No te estás congregando, ¿dónde te congregabas? En la parroquia de mi zona, ¿no? Eh, ¿De cómo? eh, Sí, pero ¿cómo eh, se llama la parroquia de tu zona? ah, la parroquia es Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Ujú. Perfecto. ¿No ya no te has congregado ahí porque te queda muy lejos o tienes alguna excusa? No son, digamos, motivos profesionales y personales. Profesionales y personales. De todos modos, primero está Dios, después todo lo demás. Sí, subí porque tengo una consulta, no sé si me puede aclarar. A ver, así. ¿Es acerca de la Biblia? No es acerca de la fe. Acerca de la fe, pues, ¿tienen relación a la Biblia? No sé, si quiere lo hago y usted me explica. Bueno, a ver. Ok, la duda que yo tengo, la consulta que está rondando mi cabeza es Ujú. ¿qué va primero en un cristiano, ¿no? ¿La Ajá. doctrina teológica o los sacramentos? ¿Qué va primero? ¿De qué va en un cristiano? Sí, ¿qué va primero? ¿La doctrina teológica o los sacramentos? ¿Qué es lo primero? Los sacramentos. Inmediatamente. Y dependiendo también de lo que es la edad de la persona. ¿Por qué es una dependiendo? Porque el sacramento, ¿para qué te sirve? ¿Qué ejemplo? El bautismo, ¿para qué te sirve? El bautismo, de hecho lo leímos hace ratito. ¿El bautismo para qué te sirve? Ah, te quita el pecado original y te une, digamos, por la voluntad de tus padres a la comunidad No, no, cristiana. no, no. Doctrinalmente, en los sacramentos. ¿Para qué te sirve el bautismo? Doctrinalmente, ¿para qué me sirve el bautismo? Me quita el pecado original, ¿Qué más? me inicia en mi vida sacramental. ¿Qué más? Solo recuerdo eso en mi formación. ¿No te recuerdas eso? Perfecto. Te lo voy a decir nada más una diferencia, ejemplo, en caso de un bebé y en el caso del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cómo eran entregados a Dios los pequeños? Antiguamente, creo que los primeros cristianos se bautizaban adultos, ¿no? No, 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 no. Antiguo Testamento. ¿Cómo eran entregados los niños a Dios? Ah, Antiguo Testamento, los niños, no recuerdo. En el Antiguo Testamento, los niños eran entregados a los 8 días por medio de la circuncisión. Ah, ok, ok. Ah, claro, los judíos. Ujú. Ajá. De ahí no hay ningún conocimiento del niño y el niño es entregado a Dios. De hecho, Génesis capítulo 19, que es donde encontramos, no es cierto, no es el 19, es el 18. 18, Ujú. 17, no, vamos a ver desde el 17. Génesis capítulo 17 es el primer libro que vamos a encontrar dentro de la Biblia. Génesis capítulo 17, porque esta nos va a llevar al bautismo. Y por eso Ujú. la doctrina. Génesis Ujú. capítulo 17, te lo voy a leer como desde el versículo 8, que Ujú. dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Recuerda que Abraham ahí ya tenía 80 y tantos años. Ujú. Y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos después de ti. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, ¿cómo van a ser el Dios de ellos? Así, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa es la circuncisión a los 8 días de los niños, así. Entonces, ellos no tenían ningún conocimiento ni del bien ni del mal, y de hecho hay algo muy interesante que aquí sucede. Si sabías que en la Biblia hay algo, hay una palabra que se utiliza normalmente en el protestantismo que dicen los niños no, los niños no.
Los adultos sí, pero los niños no. Y hay alguien que la utilizó en el Antiguo Testamento que iba en contra de lo que son los del pueblo de Israel, que dice todos menos los niños, haciendo una referencia inclusive de los que iban a adorar a Dios. Hago esta referencia. Esta es la referencia del bautismo que nos hace Pablo primero en el Nuevo Testamento y ahorita me voy al Antiguo Testamento. 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, son todos, no hay ninguna parte de ni menos los niños, no, son todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Estos todos le fueron pertenecidos, como dice, a Dios, pero hay alguien que decía todos menos los niños. Hablamos del faraón. Éxodo 10:10, que de hecho desde antes es cuando tú te das cuenta, si lees desde el contexto, tú dices qué bárbaro lo que es el faraón. Pero fíjate, dicen, y les dijo, así sea el Señor con ustedes, ¿cómo les voy a dejar a ustedes ir con sus niños? ¿Cuál es la referencia unos versículos antes? ¿Cómo voy a dejar que vayan y rindan culto a Dios junto con sus niños? ¿Cómo los voy a dejar ir ustedes con sus niños? Mirad que el mal está en ustedes delante de vuestro rostro. Ahora salgan todos ustedes los varones, los ancianos, así, y ustedes los varones, así. Lo que ustedes pidieron, y los echó de la presencia del faraón. Todos menos los niños. Dice, vayan todos menos los niños a adorar a Dios. Y los niños también eran parte de ser todos así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Deuteronomio capítulo 1, recuerda que ese todos van incluyendo los niños, aunque no tengan conocimiento del bien y del mal. Entonces, primero va lo que es el sacramento de que tú entregas a tus hijos a Dios. Tú estás entregando a tus hijos a Dios por medio del sacramento. En este caso, primero eran los circuncidados. En el Nuevo Testamento ya son los bautizados, y ahorita lo vas a ver. De hecho, ¿por qué la importancia del bautismo? O en este caso, cuando eran circuncidados. Porque en Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, ahí aparece un dato interesante. Dice, Josué hijo de Nun, él, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Hay una herencia a los hijos de Israel. Porque ¿qué sucede? Hay un castigo, puedes leer en contexto Deuteronomio 1. Pero versículo 39, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, estos son los que no habían sido circuncidados. ¿Qué dice servirían de botín? Iban a ser ofrecidos a los demonios, iban a ser entregados a los demonios. Y vuestros hijos, ahora sí estos circuncidados, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos se las daré y ellos la heredarán. Los niños que no tenían conocimiento del bien y del mal, había unos que iban a ser entregados para Dios y otros que querían entregarlo a los demonios. Unos no estaban circuncidados, los otros sí. Los otros sí. Entonces, por eso dice que servirían de botín. De hecho, el Salmo 106, esto no lo refuerza, porque todas estas están conectadas. Salmo 106, desde el versículo 26, te lo leo. Salmo 106, desde el versículo 26, dice, por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. La relación con Deuteronomio capítulo 1, con Éxodo capítulo, desde el 20 aproximadamente, sí, desde el 20:20, desde números 20:20, de ahí en adelante. Por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto, a estos adultos que a pesar de estar bautizados estaban haciendo el mal, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y atención con los sacrificios de los muertos. Comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Me voy a brincar hasta el versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Te acuerdas que los versículos anteriores decía, comieron de lo sacrificado? Porque los entregaban a los demonios, lo entregaban a los demonios, no los circuncidaban, los entregaban a los demonios.
porque decían, estos sí es para Dios y estos no. O sea, hacían una distinción y Dios no hace distinción. Por eso también cuando llegamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27, Gálatas 3, 27, fíjate cómo hace esto. Recuerda que en un principio vimos, son promesas herederos de Abraham, así en el capítulo 17, perdón, de yo seré su Dios y ellos tendrán lo que es una heredad. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ahora ya están revestidos de Cristo, eso quiere decir que le pertenecen. Y si vosotros sois de Cristo, versículo 29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora ya no tenemos circuncisión porque nosotros no pertenecemos a ese pacto. Nosotros ahora tenemos el bautismo. A partir de ahí empiezan los sacramentos de salvación. Es el primero, son los sacramentos de iniciación, los que llamamos sacramentos de iniciación. ¿Sí te acuerdas cuáles son los sacramentos de iniciación? Sí, ¿Cuáles son los son, sacramentos de iniciación? son cuatro, ¿no? La bautismo, confirmación, comunión y la confesión. Entonces, todos esos para qué son, son como que dice, no solamente nos inician, sino nos Claro, curan, en este caso nos confesión. santifican, Ajá. nos Entonces, santifican. todas estas son muy importantes. Una persona que no tenga conocimiento de Dios, lógicamente primero se le tiene que dar la formación, así como dice el libro de Marcos. Recuerda que Marcos está dirigido hacia personas que no tenían conocimiento del cristianismo, perdón, del judaísmo. Personas que no tenían conocimiento del judaísmo, no tenían a Dios por Dios, no lo tenían. El libro de Mateo va dirigido, ahora sí como quien dice, perdón, en el libro de Marcos, gentiles, el libro de Mateo, judíos. El libro de Mateo sí maneja a todos en este sentido de primero bautizarlos, así como si fuera la circuncisión, primero se circuncida y luego se le va enseñando al pequeño desde lo que son ahora sí las enseñanzas de Dios. En el caso de Marcos, ya primero tienes que enseñarle al grande para que después ya pueda enseñar a los pequeños. Entonces, primero viene lo que es el sacramento en caso de los pequeños, porque como dice, saben los padres que ya están iniciados lo que es bueno para sus hijos. Y en el caso de los adultos, primero la enseñanza, la doctrina, como dice, para luego recibir esos sacramentos, porque si no, ¿por qué van a recibir un sacramento que ni siquiera ellos entienden y son conscientes de saber que es bueno para su familia? Recuerda que el hombre, en este caso normalmente el hombre, es cabeza de familia. Y eso también lo maneja lo que es el libro de Efesios. El hombre como cabeza tiene que dar protección a su familia, tiene que cuidarlos y tiene que guiarlos en este camino del Señor. Entonces, conforme a la pregunta que me hiciste, porque sí me le dijiste, así, o vuélvemela a repetir por si no te entendí la pregunta, de qué es si primero si el sacramento o la enseñanza teológica, vamos a decirlo, doctrina. En este caso Claro, creo que claro. sí O te lo he sea, respondido. esa es mi pregunta. ¿Qué es primero, la doctrina, o la formación, el saber o los sacramentos que son prácticas de En este caso, santificación? fíjate, si el bebé ya pertenece a una familia cristiana católica, entonces, ¿la formación en qué se da primero entonces? Usted me dijo que eran los Un- sacramentos, pero yo un poco Ajá, que en tengo este primer dudas. sacramento y se le va enseñando. Mateo capítulo 28, versículo 19. Primero el sacramento y luego se le va enseñando conforme va creciendo el niño. Aquí estás, Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos. Sí, dice primero, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del... ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 dice, enseñándoles. Entonces primero es el bautismo. Para ser discípulos los tienes que bautizar. Lo de bautizados, enseñándoles que guarden las cosas. Primero los bautizas y luego versículo 20 les enseñas. ¿Por qué? Porque ya estás dentro de esta familia. Ahora, ¿qué pasa con el que no es cristiano, el que nunca había recibido lo que es una enseñanza? Esa es la referencia de Marcos. Marcos 16, 16, bueno, desde el 15. Importante leerlo desde el 15. Marcos 16, 15. 16, 15. Que dice así. Y les dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos primero la predicación. Recuerda que el libro de Marco, ¿para quién iba dirigido? Para los que no tenían, como dice el judaísmo, no eran de sangre judía. Los gentiles. Los gentiles, es decir, los que no eran, no tenían, como dice, a Dios por Dios. Mm. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, entonces aquí sí primero les tienes que enseñar. Aquí primero es la enseñanza y ya después es bautizado. Entonces, primero la enseñanza y ya después es bautizado. ¿Por qué? Porque en este caso el padre de familia, en este caso el liderazgo que tenía el padre de familia es lo que iba a transmitir a sus hijos. Tenemos un ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 27 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 27 en adelante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Esto es cuando Pablo y Bernabé habían sido apresados. Y un carcelero pensó que se les había escapado. Mas Pablo con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque, Padre, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Primero está creyendo el Padre y después están creyendo los demás. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que trae desde el padre de familia a los hijos. De hecho, al día de hoy siempre va a ser muy importante la enseñanza del padre de familia y de la madre también hacia sus hijos. Porque no les vas a, ejemplo, no sé si tengas hijos o no, no me voy a meter ahorita en eso. Vamos a decir que tuvieras. Pero yo no creo que les vayas a enseñar de Dios hasta que cumplan los 18 años. La verdad, no lo creo. No, Y, no, no. siendo Hay algunos que, países como la verdad lo tremendo que son, se nos perderían si no les enseñas desde pequeños de Dios. Entonces sí, se nos perderían. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es más, en la misma Biblia también lo dice que los enseñes desde pequeños. Desde pequeños, hay dice. catecismo para niños. Hay catecismo para niños. Dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y antes no eran familias de como hoy en día tenemos, que sabes que nada más son como los papás y 3 hijos. Y otros, recuerda que en otros tiempos estaban los papás, más bien los abuelos, los hijos, los nietos, y eran una familia grande. No eran así de que ahí nada más tuve un hijo y se acabó. No, eran de más. Entonces, porque ellos, hay que recordar que el judaísmo, mientras más hijos, más bendición. Entonces, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora sí, como dice, alguien que ya tiene la enseñanza cristiana, y cómo va a enseñar, si tiene hijos pequeños, porque aquí no nos relata si hay pequeños, si tiene hijos pequeños, enseñarlos dentro del cristianismo, cómo ser guiados en la iglesia de Dios. Entonces, y La otra iglesia referencia más en es, caso de es- los adultos. es la Hay iglesia otra referencia doméstica. más. Es la Ajá, iglesia la doméstica, iglesia ¿verdad? doméstica. Y otra referencia más. Aquellos que creen, tal vez pone que se hayan alejado un tiempo. Bueno, esta no aplica tanto, también es para los que apenas acaban de creer. Hechos 18, aunque el bautismo les ayuda, pero Hechos 18, 19, 19, no, 19, 18. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. En este caso, sabemos que los niños, normalmente tú no me vas a decir que los niños pequeños andan cometiendo un montón de pecados mortales. No, entonces, ¿quiénes son estos que han creído y vienen confesando sus pecados? Pues los que ya tienen ese conocimiento del bien y el mal. Los niños no. Los niños lo reciben porque entran en la familia cristiana. Entran en la familia cristiana y van a ser enseñados del Evangelio de Dios conforme van creciendo. Los adultos tienen que ir aprendiendo para ir transmitiendo eso a los pequeños. O sea, va de abajo para arriba y de arriba para abajo lo que son los sacramentos. En este caso, el de la familia doméstica. Y el mejor ejemplo que ahorita, de hecho, me acabas de dar, también tanto de la familia doméstica, digo lo que es la iglesia familiar, la iglesia en la familia, la iglesia en el hogar.
Uno como líder en su familia, dentro del liderazgo de la familia, también sabes qué es lo mejor para la familia. Tanto lo que es de comer, de vestir, de beber, de cuidar todos esos detalles. Si lo hacemos en lo material, lógicamente en lo espiritual, con mayor razón. Entonces, al bebé que aún no tiene conocimiento de lo que va a comer o cómo se va a vestir, tú le das lo mejor en cuestión de la carne. Pero en lo espiritual, tú sabes lo mejor para ser, ahora sí como dice, entregado a Dios. Por eso esta referencia de Juan. Juan capítulo Juan capítulo 4, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, desde el versículo 4, que hace esta referencia aquí. Juan capítulo 3, ahí me fue el 14, desde el versículo 4. Por ahí creo que vi el hermanito Golan. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Recuerda que cuando maneja dos de cierto o de verdad, es porque hay algo hay más compromiso. De verdad te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto haciendo referencia a lo que es un bautismo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nace de mamá, es carne. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Al ser bautizado, naces en el mundo espiritual. Por eso en este caso se dice de la iglesia que es la madre iglesia. Porque nacemos, ahora sí como dice en la iglesia, somos nacidos en la iglesia. Y es nuestra madre en la iglesia. Así es de esa referencia también. Entonces, no sé si algo más así. De hecho, ya se me cansó la garganta, hermanito. No, Ya sí, digo, bueno, claro, yo le hice esa pregunta porque yo siento que lo primero, digamos, es la enseñanza o aprender la doctrina de fe, porque ujú, como que prepara para que sea efectivo el sacramento, ¿no? Porque con desconocimiento nadie, o sea, nadie puede ir con desconocimiento. Y en el caso del bautismo de los niños, los padres son los que llevan esa fe, ¿no? Esa doctrina de fe. Entonces, porque la iglesia no va y fuerza y bautiza a los niños a la fuerza, ¿no? Por no, encima de los padres, ¿no? O sea, no es que diga, oye, trae acá, ¿no? O sea, el padre es el que lleva la fe, la madre es el que lleva la fe y entrega a su hijo a la iglesia, a Cristo, por el medio del bautismo, pero ellos están llevando, digamos, la doctrina de fe, ¿no? Ellos están sí. llevando. Entonces, mi duda era, porque en la iglesia siempre me dijeron los sacramentos, pero yo tenía una vocación más de estudio, ¿no? Entonces, por ahí llevé cursos, me hubiese gustado mucho llevar la carrera de teología, bachiller, doctorado, no sé, pero sí llevé los cursos de 3 años de formación catequética, ¿no? Catequesis, que nos enseñan los fundamentos de la teología, ¿no? Ahí, digamos, yo es lo que mi alma disfrutaba más, mucho más que las actividades de la parroquia, ¿no? Y hace rato yo le dije por qué me separé un poquito, porque yo buscaba más estudio, pero la parroquia no me daba estudio, me daba mucha práctica, mucha práctica, pero no sé, yo pienso que hay vocaciones, la teoría o la práctica, ambos son buenos, pero yo, mi lado estaba en el estudio, en la biblioteca, en el silencio, aprendiendo de Dios, obviamente en el contexto, o sea, en Perú la mayoría es católica, ¿no es cierto? Entonces, yo recibí esa formación, por ahí también llevé cursos fuera de la Iglesia Católica que ayudó a fortalecer mi fe, y yo digo que, no sé, yo siento después de lo poco que he estudiado, que saber, incluso en la Biblia creo que dice, para ir a la comunión, tú tienes que saber qué estás haciendo, porque si no estás comiendo te estás comiendo tu condenación, si no estás Tu propia discerniendo lo que condenación. estás Ajá. haciendo. Entonces, ahí hay algo previo siempre, ¿no? Hay algo previo, tienes que saber qué estás haciendo, tienes que conocer aquello que amas, ¿no? Lleva un curso básico de catequesis, no sé, que te enseñen ahí, ¿no? Los doctores, a mí me tocó 3 buenos doctores que se fueron a Roma y sabían filosofía y teología, más aprendí, me daban libros y yo ahí mi alma disfrutaba. Yo me aparté un poquito porque yo más me dediqué al mundo profesional, ¿no? Entonces, para responder también una observación que me dijiste es, oye David, o yo me llamo David, oye, pero tú tienes que Ujú. poner a primer lugar a Dios, me dijiste cuando yo te dije que
dejé de congregar, pero, o sea, yo digo, ¿por qué el hermano hace ese juicio? ¿Cómo saber que yo no pongo en primer lugar a Dios en mi familia, en mi trabajo, en mis amigos, en mis deportes? Porque yo lo que he aprendido no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, Ujú. eso me lo voy a llevar hasta mi último día de vida, ¿no? Yo me enamoré de la doctrina católica, ¿no? Entonces, por mi trabajo eh, y por mi vocación de querer siempre aprender más, yo salgo de la iglesia. Me gusta mucho, digamos, la doctrina, o sea, el pensamiento del Opus Dei, ¿no? Que es llevar a Cristo a donde vayas, ¿no? A la política, a la economía, a las otras áreas donde también hace Sí, falta que se escuche Jesús, no solo en la parroquia. O sea, tampoco quiere decir que yo estoy en contra de los sacramentos, en contra de los que les gusta. No, es muy bonito, pero tienes que tener vocación de servicio, vocación pastoral, ¿no es cierto? Si no te gusta el estudio, bien, o sea, te gusta hacer, eres dinámico, te gusta hacer las obras, hay muchas actividades que se desarrollan en la parroquia, ¿no? Pero no olvides los fundamentos de la fe. Yo he conocido, pero tampoco es para criticar, muchos hermanos que no conocen, no se dan la molestia, ¿no? De fortalecer sus fundamentos de la fe, ¿no? Entonces, incluso rehuyen, no, no, pero digamos, yo me fui, pero sí pongo siempre en primer lugar, y esto se refleja porque tu familia cambia. Yo cuando me estaba formando esos 3 años, yo todo lo que aprendía lo llevaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y hay un cambio. Es como que tú abres la puerta y entra el Espíritu Santo, Jesús, y mi papá primero tuve que lidiar con mis padres, pero ya después me escuchaban, y ellos solito ponían el canal EWTN, católico, ellos ya solito querían ir a misa y el ambiente cambiaba, y mis hermanos también ya, ya se olvidaba un poquito las disputas. Eso no quiere decir que sea perfecto, o sea, siempre va a haber problemas, pero con Cristo es mucho mejor. Eso sí les aseguro, es mucho mejor. En el trabajo también como que te reconocen, te dicen, oye, tú, ¿por qué no? Como que tienes algo diferente, ¿no? Porque no eres del montón, del mundo, como que hay algo diferente, tus amigos del deporte como que también sienten algo, ¿no? Algo. Yo me considero pecador, imperfecto, y aprendí que el proceso de conversión te dura toda la vida. No es que tú puedes decir, yo ya soy perfecto, yo ya soy libre de pecado. No, es una lucha continua. Vas a tener ujú. altibajos, vas a tener buenas, también puedes caer, pero no pierdas la lucha. Ese es el mensaje. No pierdas la lucha. Lucha por ser un buen cristiano todos los días, hasta el último día de tu esto, ¿no? Entonces, por eso es que era mi duda y quería que usted me oriente si es que estoy haciendo bien o tengo que ir a las prácticas sacramentales. Hay que recordar que las prácticas sacramentales es no abandonar la Eucaristía, no abandonar la Eucaristía, que eso es lo primerito. Por eso, al momento en que se deja lo que es la Eucaristía, ya estoy hablando principalmente de los domingos, porque tú sabes que es común unión con Dios, es la comunión y lo que es lo máximo que podemos tener. ¿Sí? Te voy a girar nada más un momento para seguir con lo del bautismo, nada más un momento. Esto que está aquí, de San Justino, el martirio de San Policarpio, y de citado en la historia eclesiástica, así en la página 5, 24, 7, de 190 después de Cristo, dice: muchos, tanto hombres como mujeres, que han sido discípulos de Cristo desde la infancia, permanecen puros y a la edad de 60 o 70 años, haciendo referencia de Mateo 28, versículos 19 y 20. Y esto de San Justino. Está en la primera apología, en el libro 1, Apología 15, en el año 151 después de Cristo. Otra, el del martillo de San Policarpio. 86 años le he servido y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar de mi Rey y de mi Salvador? Martirio de San Policarpo, 156 después de Cristo. De hecho, Policarpo murió a esta edad. 86 años le he servido. ¿Por qué? Porque Policarpo fue de los bautizados desde pequeño. Entonces, por eso 86 años le he servido. Es el tiempo de bautismo. Dice, por tanto, hermanos, yo que he vivido 65 años en el Señor, Polícrates de Éfeso. Polícrates de Éfeso. Y de hecho, esto es lo que vivió, 65 años.
que quiere decir de la edad, precisamente desde que es bautizado hasta prácticamente el día de su muerte. ¿Sí? 65 años, 86 años le he servido al Señor desde ese tiempo del bautismo. ¿Sí? Desde aquel momento ya somos considerados para el Señor. Entonces, eso todo, y hay de hecho, yo me acordé de otro versículo, pero porque este celular está medio, se me traba a veces. Ujú. Permítame girar cámara, ahí está. Esos son uno de los ejemplos. Pues de hecho estaba otro. Muestro este otro, porque este también está. Este otro no te lo mostré. ¿Es ese? No, no es ese. Permíteme. Aquí está San Ireneo de León, que nos dice: contra las herejías, San Ireneo de León. ¿Sí? Él vino a salvar a todos por medio de sí mismo, a todos digo, y a los que por él han nacido de nuevo para Dios, a los infantes y a los niños, a los muchachos y a los jóvenes y ancianos. Así, los que han nacido de nuevo para Dios. Dice, y San Hipólito de Roma, estamos en el año 215, bautizad primero a los niños, y si pueden hablar por sí mismos, que lo hagan. Si no, que hablen por ellos sus padres u otros parientes. Pero bautizad primero a los niños. San Hipólito de Roma, año 215. Otra, Tertuliano, hablando sobre el bautismo, año 202, aquí casi no se alcanza a ver, año 202, Tertuliano, así. Así, según las circunstancias y la disposición, incluso la edad de cada individuo, es preferible retrasar el bautismo. ¿En qué casos es preferible retrasar el bautismo? En el caso de los niños pequeños, hablando de niños pequeños, ¿por qué es necesario si el bautismo en sí no es tan necesario que los padrinos también sean puestos en peligro? Hay que recordar que eran perseguidos por bautizar niños, por la misa, o sea, todo lo que fuera el cristianismo. Y a veces nada más por lo que es el bautismo, a veces se ponían en peligro lo que son los padrinos. Fíjate, aquí ya existían padrinos. Los padrinos también se han puesto en peligro, quienes a causa de la mortalidad pueden incumplir sus promesas y verse defraudados por el desarrollo de una mala disposición en aquellos a quienes representaban, en este caso esos niños a quienes representaban. Haz que sepan pedir la salvación para que parezca al menos que se las ha dado al que la pide. No por menos causa debe diferirse también en los solteros y en los viudos. Estamos hablando desde niños pequeños, solteros, viudos, todos en cuestión del bautismo. Si se ponían en peligro, mejor que se retrasara un poco más el bautismo, pero que pudieran cumplir lo que son esos votos que hacían con estos pequeños, hablando por esos pequeños. Entonces, y así encontramos lo que son estos padres de la iglesia, hablando de lo que es primero cómo va, digamos, este orden, ¿sí? Pero ya sabemos que son familias ya cristianas, ya cristianas. Claro, Entonces, hermano, ¿sabes qué es lo que me une a mí, a la Iglesia Católica? Es la doctrina. La doctrina me religa a mí, a la Iglesia Católica, porque, digamos, yo recibí formación en los fundamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, lo que uno aprende no lo desaprende, o sea, se lo lleva, ¿no? Y es más, si es que tú lo llevas como tesoro, o sea, para mí es un tesoro. La doctrina católica es un tesoro invaluable. Ni las otras iglesias hermanas separadas tienen esa riqueza doctrinal, ¿no? Es como que, como dicen, ¿no? La verdad completa, ¿no? La plenitud, ¿no? Esa doctrina valiosa, que para mí es oro espiritual, yo me lo llevo o lo tengo presente todos los días. Y eso es lo que me une, la doctrina, ¿ya? Entonces, y esto me lleva a un pasaje bíblico que cuando Jesús dijo y le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti, ¿no? Ahí creo que no se refiere al sacramento, sino se refiere a la idea, al pensamiento de Dios o el ser cristiano, ¿no? O sea, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti. Una unidad, yo pienso que es una unidad doctrinal. Claro, hay una unidad sacramental, sí, hay una unidad de cuerpo, ¿no?
hay una unidad que se da en el sacramento, pero también hay una unidad doctrinal. Si tú y yo pensamos igual, hay una unidad de pensamiento, ideas. Y obviamente que eso se tiene que reflejar en nuestras acciones. Sí, de hecho es lo que te iba a decir. Es muy importante la palabra a hacer la vida, porque de esto siempre se va a tratar la palabra a hacer la vida. O sea, todas las enseñanzas que tenemos, exponerlas, enseñarlas así, pero sabemos que principalmente está la obediencia. Eso es lo que siempre es la obediencia. La palabra de Dios tú sabes muy bien que es obediencia, porque por eso de hecho está el credo. Y creo que también lo revisaste, ¿no? De que lo contrario del credo, en latín así vemos del diablo, o lo que es la división. Entonces, lo que el credo nos une, la división, el diablo, es lo que va separando a todos así. Entonces, todo lo que es en ese credo es muy importante. También sí tiene que ver mucho la comunión, sí tiene que ver mucho la comunión, porque por eso se dice común unión. Es la común unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y Pero es esa, la fortaleza que tenemos, es la hermano, fortaleza que tenemos. hermano, pero esa unión sacramental es física, es material, no es como a nivel de doctrina, porque tú te alimentas de la carne, masticas Mm, y te alimentas. Pero, o sea, es como yo lo veo, o sea, yo veo que hay una Te la unión pongo desde otro carnal. punto de vista. Recuerda que ¿dónde abarca la iglesia de Cristo? ¿Dónde y dónde abarca? Sí, porque recuerda que la iglesia, te lo voy a poner, está mal dicho así, pero vamos a decir, la iglesia se divide en tres. Tú que diste catecismo, esta la tienes que saber. La iglesia se divide en tres. Triunfante, purgante y ¿Eh? militante. Triunfante, purgante y militante. De esas tres, ¿cómo se unen? ¿Cómo se unen? No sé, a nivel doctrinal. A nivel de fe. Sí, a nivel de fe, ¿y cuál es esa fe? ¿Cuál es el corazón de la fe? El corazón de la fe es Cristo, Sí, casi que sí, algo más en específico que tenemos terrenalmente. la iglesia. Más específico porque la iglesia abarca la triunfante, la militante y la purgante, así, pero lo que el corazón de la iglesia es la Eucaristía. Ese es el corazón de la iglesia, el corazón de la fe. Más ¿No es la bien dicho, ese doctrina? es el corazón de la fe. Lo que une la iglesia triunfante, la militante y la purgante No, no es por la medio doctrina, de lo que es la hermano. Eucaristía. ¿Mande? Porque no es la doctrina la que une, o sea, tu pensamiento y mi pensamiento, la forma de ver, la forma de pensar como Jesús. Porque si yo quiero actuar como Jesús, primero tengo que pensar como Jesús, tengo que ver el mundo como Jesús ve o como el Padre ve, ¿me entiendes? Entonces, ¿por Es qué que yo me podemos, alejé? ahí te va. Podemos tener la Porque misma doctrina, con eso termino, podemos tener la hermanito. misma Con, doctrina, con esto pero termina. si Unos no segunditos. sigues, ajá, Unos segunditos, hermano. Con esto termino. ¿Se acuerda que yo dije que un poquito que me fui más al mundo profesional? Es sí, que yo, siendo sincero, no soy mucho de la unión carnal. O sea, yo prefiero una unión más a nivel de pensar como Jesús. Entonces, en la Eucaristía sí me enseñaron, oye, ¿sabes qué, David? Ahí vas a comer el cuerpo divino de Cristo, te vas a alimentar de su cuerpo. Yo siento que es como una unión de mi cuerpo con su cuerpo, que es una unión válida, muy válida. Hay muchos hermanos que he conocido que eso les mueve su espíritu, entonces, pero yo no, la verdad que yo no puedo mentir y decir, oye, en la mm, Eucaristía mi espíritu se mueve en la doctrina. Cuando yo aprendo un nuevo libro o escucho una charla de un teólogo y aprendo un poco más de la visión de ese Jesús, de ese misterio de Dios, de trato de entender, ahí mi espíritu cambia y puedo ver y después trato de actuar, de aplicarlo en mí. recuerda esto, te voy a poner este sentido. ¿El cuerpo de Cristo es alimento carnal o alimento espiritual? Para algunos es espiritual, No, no, llega no. La doctrina de Cristo que tú aprendiste, la que has leído, la doctrina de Cristo enseñada es alimento espiritual, la carne de Cristo es alimento espiritual o alimento carnal. es espiritual, pero yo no lo siento así. Es que ese es el problema, no, no se trata de lo que sintamos, se trata de lo que es. Así, una cosa es y Yo otra cosa siento es que lo mi que yo alimento siento. espiritual es la doctrina. Eso es lo que yo siento.
pero en la doctrina A se ve ver, reflejada, como dice, en la vida diaria. una vez escuché a un padre que dijo esto, el verdadero cristiano es el que piensa como Jesús y ve al mundo como Jesús y ve a los hermanos como Jesús y Sí, actúa y todo lo orienta sus decisiones como Jesús, ¿no es cierto? sí, Entonces, a eso yo voy, a ese nivel de aprender, de tener en mi mente toda la formación, digamos, cristiana. Y de hecho, siempre llevo cursos. Antes lo llevaba con más intensidad, obviamente, pero ahora con el tema que uno tiene que trabajar, lo llevo ya periódicamente, por ahí siempre veo un video que me fortalece y todo eso. ya, ahora te refuerzo lo que dijo el sacerdote. Piensa como Jesús, es uno con Jesús. De hecho, es lo que está diciendo, es uno con Jesús. Y lo de la carne nada tiene que ver. De hecho, Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Pues está haciendo referencia a lo que eran los sacrificios que ofrecían del Antiguo Testamento, lo que hacían los sacrificios y comían para tener unión con el altar y para esa pureza de los pecados. Y ahora Cristo nos dice el alimento espiritual, tener común unión con Él. Porque de hecho, 1 Corintios capítulo 10, del versículo 16, que hace referencia de lo que es la Eucaristía, lo que es la copa y el pan, fíjate cómo lo dice, 1 Corintios capítulo 10, del versículo 16. Y espero que no me salgas como los protestantes así. Ten cuidado con esto. Y fíjate la pregunta que te voy a hacer, porque estamos siendo un cuerpo con Cristo. Ahora sí, un cuerpo, por eso seguimos el pensamiento de Jesús, el cuerpo de Jesús, las actitudes de Jesús, porque estamos siendo uno con Él, por eso esa unión. Y de hecho Ujú. también lo hace referencia a Juan 15. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso común unión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es común unión con el cuerpo de Cristo? Común unión con el cuerpo de Cristo. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Me voy a quedar hasta ahí, no me voy a meter a lo de la carne, en la cuestión de Israel. Ujú. Un solo pan y un solo cuerpo somos. ¿Nosotros con qué tenemos común unión? ¿Con el pan o con el cuerpo? Con el cuerpo, Con el cuerpo. ¿Comiendo qué? el cuerpo de Cristo, Comiendo el pan, tenemos que es esa común unión con el cuerpo de Cristo. que es el Ahora cuerpo de sí, Cristo. Tito capítulo, no es cierto, Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Es en realidad un poquito más adelante, pero 5 del 21 para que haya más contexto. Recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo. Si en este caso, sed pues imitadores de Dios. Ah, no, perdón, este es desde el versículo. No, aquí está. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por medio del baño del agua, que este es el bautismo, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Cristo alimenta a la iglesia y la cuida con cariño por medio de la Eucaristía. Dice, pues somos miembros de su cuerpo. Entonces, gran misterio, me brinco al 32, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia.
Cristo alimenta a su iglesia por medio de la Eucaristía, es el alimento que dejó para alimentar a su iglesia y la cuida. Entonces, siempre la Eucaristía nos va a marcar esa unión, esa común unión con Él. También por eso Juan, en el capítulo 15, nos hace esta referencia, en lo que es Juan, que ya sabemos que hace muchas referencias a la Eucaristía, de hecho. Juan capítulo 15 del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y vuelvo a repetir esta parte. Vosotros ya están limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Recuerda que en el capítulo 6 nos dijo precisamente, la palabra que yo les he dado es vida, es alimento y es vida. De Juan capítulo 6, Esa verdadera palabra comida es y doctrina, verdadera bebida. esa palabra es doctrina, ¿verdad? ¿Vale? Esa palabra que Jesús vino y nos explicó es la doctrina, ¿verdad? Sí, es doctrina y también de lo que viene de la iglesia, porque hay que recordar que Cristo dejó autoridad en la iglesia. Claro, claro. Pero mira, yo le hago una pregunta, hermano, y quiero que me sea honesto. Y Sí, hace rato estábamos hablando de pensar como Jesús, de configurarnos como Jesús, que es lo importante para todo cristiano. sí. ¿Dónde uno adquiere el pensamiento de Jesús? ¿En la Eucaristía o en un curso que otorga el magisterio de la Iglesia Católica? Pero séame sincero, ¿dónde usted aprende el pensamiento cristiano formal, fuerte, conciso, preciso, para configurarnos como Él? ¿En el sacramento o en los cursos de formación? El pensamiento de Cristo. Vuélvemela a formular, porque de hecho creo que sí te tenga la respuesta ahorita. Vuélvemela a formular otra vez, más cortita si puedes. Ya, yo, ¿dónde adquiero más pleno el pensamiento de Cristo? ¿En un curso de formación dado por la iglesia o en el sacramento que es comer la carne de Cristo? Comer la carne de Cristo me da pensamiento, su carne. Ya adquiero milagrosamente su pensamiento, su doctrina. Ahora fíjate, voy a responderte porque quiero que me respondas otra de vuelta. Ok. Fíjate, esta de hecho está en la palabra de Romanos. Romanos capítulo 8, o es el capítulo 10, capítulo 9. A ver, vamos a ver desde Romanos capítulo 8, versículo 11. Fíjate, aquí está. Romanos capítulo 8 y versículo 11, sí. Vamos a ver, ahí en la carne, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, sí. Más Cristo que está en vosotros, resucitado de los muertos. Lectores de la carne. Y vamos a ver, hombre nacido, no, sí va a ser el 10. Así que aquí está. Dice, fíjate, aquí está primero. Romanos capítulo 10 desde el versículo 9 en adelante. Ay, voy a finalizar de este otro lado porque ya cometí un error del otro lado. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien.
pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Vuelvo a esta parte, sí. La fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. ¿Quién Exacto. ha creído nuestra predicación? Porque no todos obedecieron la buena nueva. Pregunta, hermanito, ¿tú obedeces el que dice, come el mismo Cristo que está dando este mandamiento? Porque ella lo enseñó, ya te educó. Te dijo, come y bebe. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Has creído realmente o nada más te gustaron las palabras? No, yo sí creo que, digamos, que es realmente el cuerpo de Cristo, pero la pregunta Y que no me ha participas respondido, de la Eucaristía. En todo este año, ¿has participado de la Eucaristía? este año no, ya son varios años que no, pero esto está Entonces, relacionado, este es eh, hermanito, va otra situación aquí. Juan 6, versículo 58. Juan 6, versículo 58. En adelante. Dice, este es el pan bajado del cielo, no el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y esto lo dijo enseñando, predicando en la sinagoga en el Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escuchar de comerlo y beberlo así? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, alimento espiritual. La carne no sirve para nada, los sacrificios de animales ya no van. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, y dicho de otra manera son obediencia. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, esto os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se los concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se dicen discípulos de Cristo. Se dicen que precisamente conocieron a Cristo, pero ya no andan con él, ya no tienen común unión con él, ya no saben ni el pensamiento de él porque ya se separaron y se dicen discípulos de Cristo. Eso pasa tanto en el catolicismo como en lo que son las sectas, hermanito. Eso también llega a pasar así, con lo que son católicos que se llegaron a enfriar. Cuando tú me dices es que yo ya no participo de la comunión, que es la común unión con Cristo, ya no de la podemos decir carne. que estás en el mismo pensamiento de Cristo. Yo te concedería, vamos a concedértela así, esa separación por amor, ¿a quién me refiero separación por amor? Así, pero tal vez más amor al pecado que a otra cosa. Te concedería eso si estuvieras en un pecado que no te permitiera la comunión. Te la permitiría, sí, en ese sentido y a medias. ¿Por qué a medias? Ni Porque aún tenemos así, hermanitos que ni renuncian aún al así, pecado con tal de volver a la comunión. ni aún así, estando en pecado y si eres cristiano, en pecado mortal, si eres cristiano, tienes que renunciar o luchar con ese pecado mortal que tienes. Pero hermano, no Ajá. me respondí mi pregunta. ¿Dónde uno adquiere el pensamiento cristiano? ¿En el sacramento o en los cursos doctrinales? ¿Dónde obtienes el qué? El pensamiento cristiano de Ah, Cristo. sí, el pensamiento cristiano no lo obtienes nada más del puro curso cristiano. El pensamiento cristiano no lo obtienes nada más del puro curso cristiano. El pensamiento cristiano lo obtienes cuando has creído y lo pones en obra. Ahí se obtienes el pensamiento cristiano, no antes de. Yo El pienso pensamiento que, cristiano se obtiene, si hay conocimiento desde antes, no hay problema, pero el pensamiento cristiano se obtiene a partir de las obras, no antes del pensamiento. el Porque en el sacramento, caso de Cristo, las palabras se hicieron obra, no se quedaron en pensamiento. claro, Inclusive en Génesis también aplica eso. Las palabras no se quedaron en pensamiento, se quedaron en obras. claro, Entonces, el pensamiento cristiano es a partir de que lo aplicas, no a partir claro. de que lo tienes aquí. Claro, pero ¿estás de acuerdo conmigo que
comer la carne de Cristo no me da sus pensamientos? El comer la carne de Cristo te da salvación. Pero no, es que esa no es mi pregunta. ¿Es sí o no, hermano? ¿Comer Comer la la carne de carne de Cristo Cristo me da te el da pensamiento la de Cristo? salvación, que es el pensamiento de Cristo, tu salvación. Esa es una realidad. O Entonces, sea, que ¿qué se quieres? anule, o sea, En los... que se anule, Ahí te o va, sea, mira, ahí te hermano, va, porque esta es la hermano, pregunta que iba de que regreso. se ¿Qué anulen todos los prefieres? cursos y solo Ahí haya te va, sacramentos. ahí te va este hermanito, porque ¿qué prefieres? ¿Ese conocimiento de Cristo o la salvación? Es que yo pienso que ese pensamiento me da la salvación, porque yo al final voy a tratar de llevarlo en obras. Porque cuando tú Es que el dices, detalle está que llevas años sin hacer obras. Llevas años que supuestamente dices ¿cómo, tengo el cómo pensamiento sabes que no cristiano, hago obras? ¿Cómo pero sabes no que no los hago haces obras en mi bien. familia, en mis amigos, en No, mis esas hermanos? no te estoy hablando. Por esas no te estoy diciendo. Te Si estoy no, hablando por la número uno. ¿cuál? Por la número uno te estoy hablando. ¿Cuál obra es la mayor? Yo pienso que mi La conversión es la primera obediencia a obra. Dios por sobre todas las cosas. La obediencia a Dios. Y El la obediencia a sometimiento. Cristo te está diciendo el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna. Esa es la O obediencia sea, a Dios número uno. o sea, para ti el mandamiento de Dios es comer su carne y, digamos, y no escuchar su palabra. Recuerda que en la Biblia hay un pasaje cuando Jesús entra en una casa, hay dos señoritas, una señorita se sienta a prestar lo que él va a decir y otra señorita preocupada de lo que van a comer, va y se va a preparar y le llama la atención a su hermana o quien fuera y le dice, oye, ¿por qué no ves que está? Y Jesús, ¿qué le dice? Oye, ¿no crees que yo tengo el poder de alimentar y ocuparme de esas cosas secundarias? Lo primero es escucha, escucha lo que yo traigo, la nueva buena, esa prédica, lo que usted mencionó hace poco, la prédica, la palabra de la anunciación de lo que trajo Jesús y lo complementa la iglesia, ¿no? Entonces, toda esa doctrina para mí me salva. Para mí, yo con eso lucho bastante para que se haga efectivo en mis obras, ¿no? Entonces, cuando usted dice, claro, la fe y las obras, ¿no? Las obras, si uno llega a llevarlo y, no sé, un 80% de su vida, ese señor que ya ha aplicado el 80% de lo que ha aprendido, ese señor para mí ya es un santo. No es fácil, es una lucha constante. Yo no soy ahorita para decir, oye, yo soy santo y todo lo que he aprendido lo he llevado un 90%, un 80%. No, yo estoy en plena lucha, no sé qué porcentaje estoy, de repente en el inicio, en el medio, pero estoy ahí y voy a dar la lucha hasta el último día de mi vida. Los que han llegado Ahí a va, un hermanito. nivel, Qué bueno que me dices eso, pero vámonos a la Lucas capítulo 10 precisamente, lo de Marta, Marta. Dice versículo 39, Lucas 10, versículo 39, porque tú me dijiste yo preferí lo profesional a lo que es congregarme con Dios, así. pero nunca Tenía renuncié él a la una doctrina. hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. En la misa escucha su palabra. En los cursos más, Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Tú que siempre estás ocupado en el trabajo, dile pues que me ayude. Le responde el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Ahí hay necesidades de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. A ti todas las ocupaciones que tengas, todas esas te serán quitadas porque estás que no se le trabajando era. por lo material. Marta trabajó por el mundo espiritual, la palabra de Dios, estar en presencia del Señor y de hecho aplica en la misa. Cuando dedicamos por lo menos una hora en obediencia al Señor a escucharlo y no estar perdidos en el mundo, en el trabajo. Entonces, ve haciendo por lo menos una hora para dedicarle al Señor en la misa, que tú sabes muy bien que en la misa es donde lo encuentras para adoración y también ve haciendo un espacio en tu corazón para ir limpiando todo lo que has ido acumulando en todos estos años. Yo no sé por qué no te has confesado en todos estos años siendo católico, porque la misma iglesia nos manda que por lo menos una vez al año hay que confesarte y consumir la Eucaristía por lo menos una vez al año. Entonces están todas esas enseñanzas
Y porque la Eucaristía es la que te da vida. La Eucaristía es la que te da vida. La palabra, lo que es la escritura, lo que encuentras en los libros, en las escrituras, en todas esas enseñanzas, pueden llegar a tu pensamiento. Pero si no los aplicas en la práctica, porque esas son las enseñanzas de Cristo, todo aplicar en la práctica, no va a haber ningún fruto. No va a haber ningún fruto. Y no es El fácil. fruto será unido a Cristo. Sin Cristo no hay ningún fruto. Exacto, pero me gustó la parte cuando mencionó, cuando estaba leyendo la Biblia, que no se le quitará. Entonces, yo en mi juventud, yo prácticamente hice eso. Yo en mi juventud, cuando estudiaba y trabajaba poco, yo dediqué bastantes años a mi formación, porque yo pensé que eso era fundamental, ya sea más adelante o después. Entonces, una vez que yo completé una cierta formación básica, fundamental, y ya me dediqué al mundo profesional, pero vi el primer lugar a los fundamentos de la doctrina, ¿no? Entonces, y ahora, ¿Cuáles son los fundamentos de la doctrina, hermanito? ¿Cuál es el fundamento número uno de la doctrina? es el ¿Cuál es el credo, fundamento número uno de la doctrina? el credo. Sí, el credo, sí. Pero Y me tú gustó esa crees parte, realmente lo que está diciendo, porque dice, crees en la iglesia, una sí, santa, católica y apostólica. claro, hay que incluir a los ortodoxos y otras minorías. No, 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 no. Estoy hablando nada más exclusivamente los latinos. Ah, en los ¿Crees latinos, en una sí, santa, católica y apostólica? Ahorita no estamos metiendo ortodoxos. sí, claro, la doctrina católica para mí vale oro espiritual. Entonces, si crees en la santa doctrina que da la Iglesia Católica, ¿por qué no has comulgado una vez al año? Pero eso es lo único que enseña, o sea, la doctrina es tan amplia que te habla de No me salvación. pongas excusas. La pregunta es, ¿por qué no te has confesado para comulgar una vez al año? Por eso es que esto es lo que a mí me da a entender que hay algo mal que tienes y no quieres soltar. Hay algo mal que tienes y no quieres soltar. Y por esa razón es que no te vas a confesar y has abandonado la Eucaristía. Eso es lo que me da ese pensamiento. O tienes amor al dinero o tienes amor a Dios. Entonces dime, ¿por qué razón No, al dinero no. no te has confesado y participado de la Eucaristía por lo menos una vez al año? Claro, yo fui honesto y lo que mencioné hace minutos, dije que yo, comiendo la carne de Cristo, no siento que adquiero la doctrina o el pensamiento de Cristo, no siento que, Pero es que por eso es que yo dejé, lo que por tú eso es que yo comes, ¿es dejé, alimento espiritual? ¿Te une a la carne o te une en el espíritu? yo pienso que me une a la carne, pero no en el pensamiento. Y en Por el eso es que yo espíritu no, dejé. el espíritu está muerto. No, los cursos sí me enseñan el pensamiento de Cristo. Los cursos te unen espiritualmente a Cristo y el cuerpo de Cristo no te une a Él. No, no, porque yo no estoy en contra, como dije también hace minutos, yo no estoy en contra. Tengo hermanos que sí, su espíritu se fortalece con la comunión Hermanito, eucarística. te voy a pedir un gran favor, te voy a pedir un gran favor, muchísimo, muchísimo un gran favor. Mm, Vuelves a agarrar el catecismo ujú, y desde la página uno ujú. le vuelves a dar un repaso, desde la página uno le vuelves a dar un repaso este catecismo y lo que te va dando en instrucción en las partes de abajo, lo que son los padres de la iglesia y lo que es los versículos que vienen de la Biblia. ¿Por qué? Porque Ujú. lo que acabas de decir, de que lo que es el cuerpo de Cristo no trae vida, es No, no dije precisamente eso. lo que dice. No dije eso, Entonces, ¿da hermano. vida o no da vida el cuerpo de Cristo? Hermano, no dije eso. Lo que yo dije es que no me da el pensamiento de Cristo, pero sí Sí, respeto pero a mí no me mucho importa, ahora sí como el dice, esa pensamiento de parte del Cristo. pensamiento, si no la aplico. O sea, Entonces, ¿no, no te ¿qué te importa el sirve pensamiento de Cristo? decir, tengo a Cristo, si no aplico? Si no aplico, si hago más la obediencia del demonio que la obediencia de Cristo. Si el pensamiento de Cristo es obediencia, desde el primer momento, desde Génesis Obviamente. hasta Apocalipsis, es obediencia. Y tú dices, yo me quedo con el pensamiento. No, yo me quedo con la vida eterna. O sea, tú quédate con el pensamiento y lo terrenal. Es más, Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Tienes que recordar esta parte.
Primera de Corintios, capítulo Pero 13 desde el hermano, o versículo sea, 8 en adelante. va a cerrar todos los cursos de Eh, formación, eh, Iglesia Católica. Hermanito, la verdad, muchas gracias. Dios te bendiga. Le dejo estos versículos. Es que hay un problema. Hay un problema. Primera de Corintios, capítulo 13. El amor nunca se acaba. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, desaparecerán los pensamientos, el conocimiento, ¿sí? Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en un modo especial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahorita subsisten la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor, las obras, estas obras, este conocimiento aplicado, no la fe, no la esperanza, sino estas obras aplicadas por encima de ellos. Y Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo, vamos a leer desde el 18, del 18 en adelante, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Y yo quiero el pensamiento de Cristo, sí, pero no lo aplicas. Yo conozco muchísimos, me voy a incluir así, muchísimos que leen superación personal por montones y no estamos ganando millones. No estamos ganando millones. Porque el pensamiento está, pero la aplicación en las obras no. La acción no está. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Continuando en el capítulo 2, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría y anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Cristo, a este crucificado, y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No en de que yo tengo que tener ese pensamiento de Dios. Discúlpame, esto no es cosa de sabiduría, es una predicación de la cruz de Cristo. Es una predicación de la cruz de Cristo. Ahorita analizando el hermanito, yo vi nada más cómo se enfocaba lo que no es que el trabajo y la profesión, ¿sí? Entonces elegiste lo del mundo y no elegiste a Dios. A Dios no le pudiste dedicar una hora, lo que es por lo menos el domingo, una hora. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubiera crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó
para los que le aman, porque a nosotros nos reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Es que quiero tener el pensamiento de Cristo. Pues discúlpame, pero no vas a poder. No vas a poder, ya que te quedaste en el pensamiento, mas no aplicaste las obras de amor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. La acción de gracias, la Eucaristía, eso que nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. La Eucaristía, una realidad espiritual. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. ¿Por qué voy a estar en la Eucaristía unido en la carne? Es necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por estas cosas espirituales, la gracia de Dios, la acción de gracias, que es la Eucaristía. Y así lo podemos seguir con el capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No os di de beber leche y no alimento sólido, pues todavía no la podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, y procedéis al modo humano. ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Y fíjense cómo continúa con esto. Ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios, pertenecemos a este templo espiritual, un cuerpo, es lo que va a decir. Como somos el cuerpo de esa común unión, lo espiritual, conforme la gracia de Dios me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Yo pienso que esto no sirve. Yo siento no sirve. Yo pienso, yo siento no sirve. Es ahora sí, como dice, es carnal, no es espiritual. Si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. Yo construí, trabajé, estoy produciendo, soy un profesional, perfecto. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, porque todo será pasado por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. De hecho, ¿quiénes tienen miedo de este fuego? Los que tienen esa necedad de Dios. Tienen miedo de pasar por este fuego. Eso de hecho lo dice en Isaías. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, construida sobre el cimiento, no sobre arena, construida sobre el cimiento que es Cristo, la iglesia, sus fundamentos, Eucaristía, confesión, confirmación, todo lo que aplica la iglesia en sus sacramentos, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá daño.
Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego por un cimiento dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de este cimiento no hay salvación. Si tienes conocimiento de la verdad, dices, yo no quiero participar, no hay salvación. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Sois, plural. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario, vosotros, plural, no tu cuerpo nada más, vosotros, plural. ¿Y cómo lo va a unir en un solo cuerpo? Ahorita va a ver. Nadie os engañe, si alguno entre vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque ¿de qué manera el pensamiento de Cristo? Entonces, pura palabrería, pero cero obras de Dios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ¿sí? Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, no nos vanagloriemos en nuestros pensamientos. Yo tengo el pensamiento de Cristo. No es cierto. No es cierto. Porque Cristo no es pensamiento. Cristo es obras, no pensamiento. No se queda pensando nada más. Cristo era acción. No era de, ¿lo haré o no lo haré? Cristo son obras, no es pensamiento. Entonces, pensar que es pensamiento ya cae dentro de un gnosticismo. Ya caería dentro de una herejía. De hecho, cayó dentro de una herejía ahorita que dijo de lo de la carne, ahorita que me doy cuenta. Cayó dentro del gnosticismo. No me fijé, y de hecho hace rato lo leímos. Bueno, hermanitos, me tengo que retirar, que si dan cuenta ya la garganta la tengo cansada. Pero hay católicos que pueden pensar de esa manera, de no, yo no necesito ir a misa. Sí, hay católicos así. Hay católicos que reniegan del cuerpo de Cristo. Sí, hay católicos. Y esos católicos, para regarla, se puede decir, no producen ningún fruto, no sirven. No sirven. Un católico sin obras no sirve. Un católico tiene que ser ejemplo. Bueno, palabras, obras, omisiones. Diciendo, nosotros pecamos por pensamiento, palabra, obra y omisión. Están esos pecados, pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cómo es cuestión de la salvación de Cristo? No nos quedamos nada más pensando, lo aplicamos en la obra. No nos quedamos con vana palabrería, lo aplicamos en la obra. No dejamos las omisiones entren, lo aplicamos en la obra. Todo se resume ahí.